Saludos a todos los seguidores y seguidoras del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Les ofrecemos un nuevo encuentro digital en el que vamos a analizar diferentes asuntos de actualidad de la mano del secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, a quien doy los buenos días y las gracias por atendernos una vez más, como siempre, y esta vez aquí, en la sede del sindicato. ¿Qué tal? Yo he encantado de atenderos, como siempre, porque es un placer siempre estar con vosotros y bueno, eso, y que dure mucho tiempo, ¿no? El hecho de que estéis aquí, pues es, si cabe, más placentero, ¿no? De que os hayáis trasladado a nuestra sede en estos tiempos convulsos, ¿no? Y difíciles de pandemia, ¿no? Paco, me gustaría en primer lugar pues, que nos ofrezcas una primera valoración sobre los datos del paro que conocíamos hace unos días, precisamente este martes, y que arrojan un descenso de apenas algo más de 300 desempleados menos en Castilla-La Mancha, pero sin contar con esas personas que todavía permanecen en los expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Qué valoración podemos hacer de esos datos? Bueno, la verdad es que estos datos nos hacen intuir muchas cosas, pero la verdad es que no son clarificadores de nada porque estamos en unos momentos, digamos, de stand-by. La situación económica está paralizada. Tenemos todavía un montón de personas que están inmersos en los ERTEs, tenemos una incertidumbre económica en el conjunto del país, no sabemos exactamente cuándo va a venir la salida definitiva de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, y por lo tanto son datos un poco engañosos. Hombre, que descienda el paro, aunque sea de manera mínima, siempre es algo saludable, aunque también hay que tener en cuenta que el mes de agosto es un mes de campañas, es un mes estival donde los servicios, que desgraciadamente este año se han movido poco, pero por lo menos algo de contratación. Pero, por ejemplo, si hacemos una comparativa de lo que ocurría hace un año sin pandemia, pues veremos que el desempleo ha crecido en algunos sectores hasta incluso por encima del 15%. Es decir, es una situación delicada, muy delicada, en un país que tiene una parte importante de su PIB radicado en el turismo, en el ocio, en la hostelería, y que, bueno, pues este año ha sido directamente un auténtico desastre, ¿no? Por lo tanto, que los servicios se estén resintiendo, pues va a ser un mal síntoma. Tampoco somos un país industrial y, por lo tanto, pues somos capaces de ponernos de acuerdo, de buscar complicidades y que junto a la Administración o las administraciones, todas ellas, empezando por la del Estado, terminando por el último municipio de este país, en ponernos de acuerdo con las empresas, con los sindicatos, con los trabajadores, para intentar buscar soluciones imaginativas, no fantasiosas, imaginativas, para intentar buscar soluciones, o desde luego estos datos del paro pues se van a agudizar en sentido negativo. En general, insisto, estos datos del paro no arrojan una realidad porque estamos en un momento de espera. Este otoño puede clarificarse y lo que tenemos que hacer es trabajar para que esa clarificación no vaya en el sentido que muchos economistas apuntan, y es hacia un desastre en empleo y sobre todo un desastre en materia económica con el cierre de muchas empresas. Yo creo que esto no hay que decirlo para ser agorero, sino simplemente para intentar buscar esa corresponsabilidad. Yo creo que nos equivocaríamos si pretendemos cada uno tirar por nuestro lado. Hay que andar todos juntos y de la mano para intentar conseguir que todo esto se remonte. No sabemos el tiempo que tardaremos, pero yo creo que hay que tomar una dirección, hay que tomar un camino y empezar a caminar directos, ¿no? Este viernes se retoma esa negociación para prorrogar los ERTEs. Parece que sí, que va a haber un acuerdo en la prórroga, pero bueno, representantes de empresarios piden, por ejemplo, que se prorroguen hasta abril. La ministra ya ha dicho que se prolongarán el tiempo necesario. ¿Cómo debería de ser esa prórroga de los ERTEs para que afecte, cuanto menos, pues, al empleo y a la pérdida de empresas durante este tiempo? Hombre, yo quiero pensar, bueno, es más, yo estoy convencido de que esta segunda ola de COVID no va a ser ni con mucho tan virulenta y tan dramática como fue la primera. Por lo tanto, creo que el confinamiento general no se va a producir. Creo que además todos los sectores no se van a ver afectados de la misma manera y por lo tanto yo creo que en los ERTEs, en esta segunda parte de la ola del virus, en este otoño-invierno, lo que tenemos que hacer es intentar buscar dónde están realmente los problemas en las empresas y con los trabajadores
y por lo tanto dar soluciones, apoyos y ayuda. Estos ERTEs, en definitiva, han sido un salvavidas para muchísimas familias y para muchísimas empresas, y por lo tanto yo creo que parece razonable que los ERTEs duren todo el tiempo que sea necesario, pero no de manera generalizada, sino donde realmente sean necesarios. Hay que estudiar sector a sector, casi empresa a empresa, para evitar que sea solo el Estado el que tenga que soportar una situación que, por otra parte, se puede hacer insostenible. No se nos olvide que en los peores tiempos de la pandemia los ERTEs han supuesto una nómina de más de 5.000 millones mensuales, y eso es algo que ningún país se puede permitir prolongado en el tiempo. Hay que buscar situaciones razonables. Yo creo que nadie se tiene que quedar atrás, pero tampoco nadie puede o debe aprovecharse de una situación cuando ni su sector ni su empresa está realmente tan afectada como para poder acogerse a ellas. Yo no estoy criminalizando a nadie, simplemente estoy diciendo que tenemos que economizar y, sobre todo, darle la mayor utilidad a este instrumento para intentar que la economía se mueva. Yo entiendo que para algunos igual es más cómodo seguir parados hasta ver qué ocurre, pero yo creo que este país no se puede permitir estar parados de manera indefinida. Por lo tanto, hay que empezar, igual que hay que empezar el colegio sí o sí, y además tiene que ser presencial, y creo que hay que perder el miedo. Lo que no hay que perder es el respeto y la prudencia, porque está demostrado que los rebrotes que se están produciendo en este país no se hacen o no se producen porque la gente vaya a trabajar o porque la gente salga a la calle a comprar o a consumir. Se producen cuando hay imprudencia, se producen cuando pues, la gente se reúne sin ningún tipo de medidas de protección. Cuando estas medidas se producen, existen, los rebrotes no se dan. Y por lo tanto, yo creo que lo que no podemos, insisto, es permitirnos que el Estado siga parado, paralizado, sin empezar a movernos. Yo creo que hay que empezar a moverse, porque eso sería un buen síntoma, ¿no? Esta semana también se han celebrado esas primeras reuniones del presidente del Gobierno con los líderes de la oposición de cara pues, a negociar esos presupuestos generales del Estado, que son en estos momentos pues, más necesarios que nunca. Por ejemplo, el Partido Popular ya ha manifestado que rechaza la negociación si en esos presupuestos está Podemos, y Ciudadanos sí que apuesta por negociar unos presupuestos moderados. En este clima ya en un principio que se plantea, ¿cómo ve esa posibilidad de llegar a acuerdos para esas cuentas tan necesarias como Bueno, yo creo que todo el mundo es consciente, con la coyuntura actual, que los presupuestos son el oxígeno necesario para la viabilidad del gobierno de coalición. Yo creo que el PP es consciente de todo eso y sospecho, creo que equivocándose, que su apuesta es todo al negro. Quiero decir, el PP, por encima de la viabilidad del país, yo creo que lo que está apostando es por derrocar al gobierno de Partido Socialista Podemos. Cualquier argumento vale. Yo creo que en estos momentos difíciles lo lógico sería pensar que el sentido común sea el más común de los sentidos, y sin embargo hemos visto una vez más que el interés partidista predomina sobre lo que es el interés general. Yo creo que los presupuestos deberían de salir, ojalá, con la participación de todo el arco parlamentario. Igual que también me parece una irresponsabilidad y muy pobre la argumentación que hace Esquerra Republicana de decir que con Ciudadanos no hay posibilidad. Creo que es ser miope político, pensando que el país y los ciudadanos lo que están demandando en estos momentos es responsabilidad política. Luego algunos se quejarán de que los ciudadanos no creen en la política o no creen en los políticos, pero es que en los momentos más importantes no hay que pensar en el ombligo de cada uno, hay que pensar en el interés general. Por lo tanto, estos presupuestos, como tú muy bien decías, son muy importantes. Y son importantes porque esos presupuestos tienen que marcar qué va a hacer este país para salir de una situación que seguramente nos va a costar entre 2 y 4 años. Porque el daño producido por este virus es un daño que se va a arrastrar en el tiempo. Y por lo tanto, estos presupuestos tienen que marcar la tendencia de lo que hay que hacer. Hay que rescatar empresas, hay que rescatar trabajadores, hay que poner el país en marcha, hay que dotarse de servicios públicos de tanta calidad que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en la primera pandemia. La sanidad, que no olvidemos que depende de las comunidades autónomas, ha tenido un tratamiento muy desigual para con sus ciudadanos. Ha habido comunidades autónomas que han tenido auténticos desastres. Ha habido miles de personas que han muerto porque
este país se había desmantelado desde el punto de vista de la sanidad pública. Y ha habido muchos ciudadanos, personas mayores que han fallecido porque las residencias en este país, en muchos casos, son aparcamientos de viejos. Y permitidme la expresión gruesa, pero es que no es de recibo que haya habido tantos muertos y que no haya habido ningún tipo de capacidad de reacción por parte de las comunidades autónomas para evitar que se producieran en algunos casos las masacres que se han producido en las residencias de mayores. Por lo tanto, estos presupuestos tienen que servir también para apuntalar un servicio integral de atención a las personas con discapacidad o de las personas mayores, que tiene que ser fundamentalmente público o guiado por criterios públicos y con excelencia en su calidad. Tiene que haber una sanidad fundamentalmente pública, porque fíjate lo que ha pasado en Madrid, aparte de su dimensión. Yo no quiero decir lo que ha dicho Emiliano, pero lo que ha pasado en Madrid tiene mucho que ver con la gestión que se ha hecho en Madrid. Y eso tiene nombres y apellidos. Lo que ha pasado en Madrid obedece a que la sanidad de Madrid está privatizada en un importante porcentaje. Y los hospitales se han visto saturados. Hasta el propio IFEMA ha sido más un negocio que una solución. Porque hay quien dice que había hospitales absolutamente desmantelados mientras estaba construyendo IFEMA. Bueno, ¿había intereses económicos o intereses sanitarios detrás de todo eso? Y en cualquier caso, ¿qué papel han jugado los hospitales privados en la gestión de la pandemia? En Madrid creo que ninguno. Se han apartado. Por lo tanto, es más que evidente que este gobierno tiene que apostar por lo público. Tiene que haber una sanidad pública en todas y cada una de las comunidades autónomas de calidad. Tiene que haber un servicio de atención a las personas mayores público y, si no lo es, siguiendo unos criterios de servicio público de calidad, y por lo tanto eso vale dinero, pero es que las residencias no son un negocio, son un servicio público. Y a partir de ahí, bueno, pues esos presupuestos tienen que andar en esa dirección y luego intentar reactivar este país en el sector industrial. Yo creo que hay que apuntarse a la industria 4.0. Creo que somos un país con muchas potencialidades, por ejemplo, en energías renovables, en energías limpias. Creo que hay que revolucionar el mundo de la automoción, hay que revolucionar el mundo de la producción, hay que olvidarse de las energías fósiles, hay que avanzar. No podemos permitir que, teniendo el sol que tenemos y teniendo el viento que también tenemos, sistemas de generación de energía que son limpios y que además abundan, no podemos permitirnos que sean otros países los que nos echen la pata o que sean otros los que produzcan la tecnología y terminemos nosotros haciendo como hacíamos con el vino, ¿no? Vendíamos el mosto y después ellos nos vendían el vino a precio de oro, ¿no? Bueno, pues intentemos adelantarnos a todo eso y para eso lo que hace falta es altura de miras y altura política. Y una vez más, pues sospecho que en eso vamos a tener más bien poquito, ¿no? Aquí en Castilla-La Mancha, ¿cómo deberían de ser también esos presupuestos para la región? Y ahora después pasaremos a hablar también de ese pacto por la recuperación que firmaron agentes sociales con el Gobierno regional. Bueno, pues yo creo que tienen que ser unos presupuestos muy ambiciosos y unos presupuestos muy sociales. Y cuando digo sociales, no digo solamente de los trabajadores, ¿no? Porque nosotros, Comisiones Obreras, somos un agente social, pero que somos de parte, y además hay que decirlo, nosotros estamos para defender a los trabajadores, es evidente, pero tenemos en nuestro ADN tenemos un espíritu de actuación transversal. O sea, para nosotros es inconcebible avanzar socialmente si las empresas o los empresarios no lo hacen, ¿no? Nosotros consideramos que los empresarios son unos aliados naturales del mundo del trabajo. No hay empresas sin trabajadores, pero tampoco hay trabajadores sin empresa. Y por lo tanto, en esos presupuestos lo que tiene que haber es pues, una puesta a disposición del mayor número de recursos para que nuestras empresas y nuestros trabajadores tengan garantías de futuro. Hay que apostar por las empresas que tenemos aquí. Seguramente habrá que hacer una política para atraer empresas hacia nuestra tierra. Creo que estamos localizados geográficamente muy bien y tenemos grandes potenciales, aparte de que afortunadamente hemos sabido dotarnos de un conjunto de infraestructuras de transporte que nos permiten comunicarnos muy bien con la zona centro, con la zona del Levante, con la zona de Andalucía. Tenemos alta velocidad, tenemos una red de carreteras
de mucha calidad, pues comparable con muy pocas en otras comunidades autónomas, y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Pero hay que hacer algo muy importante, y es intentar buscar el talento de dentro, que la generación de empresas sea producida por gentes de Castilla-La Mancha. Esto no es ser chauvinista, eso es simplemente intentar aprovechar la masa gris que todos los años generamos en nuestra universidad. Creo que tenemos una de las mejores universidades del país. La prueba evidente es que miles de nuestros jóvenes, cada vez que finalizan sus carreras, terminan marchándose o fuera de España o a otras comunidades autónomas. Derrochamos ese talento y no nos lo quedamos dentro. Ayer, creo, o antes de ayer, se presentaba el programa del retorno del talento, ¿no? Anunciaban 400 y pico personas, jóvenes, hombres y mujeres, que vamos a intentar atraer a nuestra comunidad. Bueno, lo que hay que intentar conseguir es no atraerlos, sino directamente que no se marchen. Y que no sean 400, que sean miles los jóvenes que se queden aquí. Porque esta tierra tendrá futuro, si queréis hablamos de despoblación, somos un punto del país que se está despoblando a marchas forzadas. Si queremos apostar por Castilla-La Mancha y por el futuro de Castilla-La Mancha, solo hay un camino, y es apostar por que los jóvenes se queden aquí. Pero fíjate el dato, los jóvenes menores de 25 años, que muchos de ellos están estudiando y por lo tanto, digamos que se quedarían fuera de ese mercado de trabajo momentáneamente, pues de ese, nada menos que un 10% del total de los parados son jóvenes menores de 25 años. Es decir, nuestros jóvenes tienen muchas dificultades para acceder al empleo. Y luego no acceden al empleo para el que se han estado formando durante 3, 4, 5 o 6 años, sino que acceden a un empleo que normalmente suele ser precario. Montarse en una motocicleta de Globo, de Uber, o ser repartidor de pizzas. No digo que no sea un trabajo digno, quiero decir que nosotros no podemos tener a un ingeniero aeroespacial repartiendo pizzas. Tenemos que intentar ponerle un espacio donde pueda generar una empresa con valor añadido, o donde se pueda integrar en una empresa donde se está haciendo ese tipo de producto que demanda la sociedad del futuro. Bueno, pues ahí están los presupuestos de Castilla-La Mancha, en apostar por eso, en apostar por esos empresarios que se quieren quedar aquí, que quieren innovar aquí, que no se quieren, digamos, instalar en el pasado. Nosotros tenemos, desde la Federación de Industria, se ha hecho un estudio que habla precisamente de vamos a hacer un mapa de riesgo de todas las empresas que tenemos en Castilla-La Mancha, en materia industrial, cuáles están con semáforo rojo, es decir, con muy poca viabilidad, cuáles tienen posibilidades de mejorar y cuáles son directamente las que van como un tiro hacia arriba. Y vamos a intentar cogerlas todas y vamos a intentar rescatarlas, pero primero vamos a diagnosticar cómo están y hacia dónde pueden avanzar para que no se queden obsoletas y para que sus trabajadores y el propio empresario tengan futuro. Bueno, pues yo creo que eso es algo que no se hace contra nadie. Aquí hay que buscar complicidad. El gobierno regional, los sindicatos, las empresas deberían sentarse para hacer esa evaluación de cuál es el tejido industrial que tenemos en Castilla-La Mancha y cómo podemos ayudarles a unos y otros para generar más empleo y para evitar que las empresas de Castilla-La Mancha cierren sus puertas. Precisamente, Gobierno regional, agentes sociales, empresarios y sindicatos firmaron hace unos meses ese pacto por la recuperación de Castilla-La Mancha. No sé qué repercusión ha tenido ya durante estos meses que llevamos, ya llevaba puesto en marcha, y bueno, ¿qué medidas destacaría de él? Bueno, de momento hemos estado muy ocupados, demasiado, por razones obvias, al tema COVID. Entonces, las primeras medidas que se han tomado son medidas de rescate, para intentar que las empresas, sobre todo las microempresas y los autónomos, tengan algún hilo de ayuda que les permita, pues no, entre los ERTEs, las prestaciones por parada de actividad que tienen los autónomos y las ayudas, bueno, con el presupuesto que tiene Castilla-La Mancha, que desgraciadamente no es todo lo grande que nos gustaría, pues intentar que las empresas no cierren sus puertas. Es decir, que los primeros pasos se han dado directamente en intentar proteger a la gente, ¿no? O proteger a hombres y mujeres que quieran conciliar su vida con el trabajo y echarles una mano, o ayudar a aquellas personas que indefectiblemente se han quedado en el paro porque su empresa no ha dado ni para hacer un ERTE, sino que directamente ha cerrado sus puertas. La primera fase ha estado en una fase de contención, vamos a intentar destruir el menos empleo posible,
Y después, pues insisto, ese acuerdo tiene unos ejes básicos que son un poco lo que te estaba comentando antes, pero en un ámbito autonómico. Es decir, nosotros tenemos que intentar hacer un diagnóstico real de cómo estamos y tenemos que explotar nuestras potencialidades. Es decir, nosotros tenemos un futuro buenísimo, por ejemplo, en la industria agroalimentaria. Somos grandes productores de productos primarios, somos muy buenos en la producción de productos hortofrutícolas. Evidentemente somos uno de los primeros productores de vino de la Unión Europea, pero es que somos muy buenos produciendo ajos, produciendo cebolla, y luego somos muy buenos donde lo hacemos, que no lo hacemos en muchos sitios, en la transformación inicial de esos productos básicos. Lo que hace falta es que no terminemos vendiendo nuestra materia prima para que sean otros los que la transformen y después nos la vuelvan a vender, sino que lo que hay que intentar es que la industria agroalimentaria se potencie desde aquí, ¿no? Tenemos empresas emblemáticas que se dedican a la industria cárnica, ¿no? Y que además son, bandera, casi a nivel nacional en cuanto a producción y en cuanto a calidad. Bueno, pues yo creo que en todo eso tenemos que intentar llegar un paso más allá y para eso hace falta contar con la complicidad de todos. Fíjate, yo creo que lo mejor que tiene el pacto es el pacto en sí mismo. Los contenidos todos son buenos y podemos desgajarlos uno a uno y pormenorizadamente, pero lo realmente importante es que los empresarios entienden bien que es necesario ir juntos, que los sindicatos y los trabajadores que representan saben que solos no llegamos a ningún sitio y que el gobierno también es consciente de que tiene que poner toda la carne al asador porque ese entendimiento nos lleve al crecimiento. Por lo tanto, que firmemos un acuerdo donde nos comprometamos, seguramente dejarnos algún pelo en la gatera, porque, claro, cuando hay intereses contrapuestos, eso no quiere decir que seamos enemigos, somos aliados, pero a veces los intereses no son exactamente iguales, ¿no? Por lo tanto, hay que ser flexibles. Pero por encima de todo lo que tiene que primar es eso, el interés general. Yo creo que lo bueno de todo eso es que aquí es verdad que con una mayoría absoluta ha primado el interés general. No quiero imaginarme qué hubiera pasado si aquí el gobierno hubiera dependido de varias fuerzas políticas. No vamos a pensarlo porque aquí tenemos la fortuna de que el gobierno puede con nosotros tomar decisiones y sacarlas adelante. Lo bueno sería que, aunque exista una mayoría absoluta, pues tanto el Partido Popular como Ciudadanos se sumaran a ese acuerdo. De momento, Ciudadanos ha dicho que sí, que está trabajando y que quiere trabajar. El Partido Popular sigue encasillado o encastillado en la misma posición del no es no como se está haciendo a nivel nacional. Insisto, yo creo que se equivocan, ¿no? Y esto no se hace para hacer una crítica gratuita, sino para invitarles a que se sumen. Porque en el rescate de las personas, aunque hay ideología, lo que no puede hacer es prevalecer la ideología frente al interés. Yo creo que primero hay que trabajar y después hay que intentar que cada uno quiera llevar su esquema ideológico o su modelo económico hacia adelante. Pero lo que no podemos hacer es paralizar un proceso de recuperación tan necesario por el solo hecho de intentar derrocar al gobierno de turno, porque yo creo que eso es la parte más miserable de la política, ¿no? También se está intentando llegar a un acuerdo a nivel nacional con esa ley del teletrabajo. Hablaba antes sobre la despoblación, la importancia de fijar población aquí en los núcleos rurales de Castilla-La Mancha. ¿Esa ley puede contribuir a ese objetivo? Bueno, yo creo que por la urgencia de la pandemia, pero también por una necesidad de avance social, el teletrabajo tiene que regularse. Una de las cuestiones que se van a discutir hoy también con los agentes sociales es cómo establecer normas básicas para el ejercicio del teletrabajo. Yo quiero diferenciar, sobre todo en este momento coyuntural, porque seguramente cuando el virus se marche, ojalá sea pronto, pues se despejarán muchas más cosas, ¿no? Pero hoy el virus está presente y no sabemos en ese inicio de curso qué va a pasar con nuestro trabajo o con el cole de nuestros hijos, ¿no? Y parece que intentamos poner en el mismo plano o hacer que sea la misma figura el teletrabajo y la atención a los menores. Es decir, yo no puedo acudir al trabajo porque mi hijo está en cuarentena o porque ha dado positivo, me tengo que quedar en casa. Lo primero que habrá que regular son
qué fórmulas se articulan para que podamos quedarnos en casa sin que perdamos poder adquisitivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el teletrabajo podría ser una solución, pero a mí me gustaría aclarar que es muy difícil cuidar a nuestros hijos y teletrabajar. Y los que tienen niños pequeños lo entienden perfectamente. Seguramente algunos que ya han pasado a otro estadio donde sus hijos ya están incluso fuera de casa, pues esto le puede parecer el descubrimiento del siglo, pero no se puede teletrabajar teniendo 2 o 3 niños pequeños en casa. Por lo tanto, el teletrabajo es una cosa y la atención a los menores es otra. Cuando alguien se queda en casa para atender a sus hijos, se queda para eso, no para teletrabajar, porque no va a poder hacerlo. Por lo tanto, no mezclemos lo que es la atención a los menores en un periodo coyuntural, como es el de la pandemia del COVID-19, con lo que es el teletrabajo. Y luego el teletrabajo en sí mismo, en condiciones normales, cuando despejemos este virus, pues el teletrabajo es una fórmula que pueden utilizar muchas personas para poder desarrollar un trabajo sin necesidad de estar físicamente en un puesto de trabajo. Pero eso hay que regularlo, porque el teletrabajo no puede ser una fórmula de explotación laboral, o no puede ser una manera de tener a un trabajador enganchado al trabajo 24 horas al día. El teletrabajo tiene que tener sus tiempos de descanso, sus tiempos de actividad, su productividad determinada y su tarea perfectamente delimitada, porque si no, el teletrabajo no es estar a disposición plena. El teletrabajo es tener la flexibilidad de poder realizar tu trabajo físicamente en la empresa o en cualquier otro lugar, como puede ser el domicilio. Bueno, se han dado ya muchos casos en los que hemos visto que el teletrabajo se ha convertido en una forma de explotar al trabajador. Y eso es algo que creo que va a ser, y además sospecho que el gobierno lo entiende, que se tiene que regular y se tiene que regular bien. Para que el teletrabajo sea eso, una fórmula pues seguramente más avanzada, mucho más cercana al siglo XXI, donde a veces no es necesario que haya empresas o despachos con decenas de trabajadores haciendo un trabajo que puedan hacer perfectamente desde casa. Bueno, pues todos los que puedan hacerlo, pues que lo hagan. Pero que lo hagan desde casa con la garantía de que van a trabajar pues con una jornada normalizada, como se hace de la misma manera cuando uno está en su empresa. Y luego eso, pues que no aprovechemos, porque además esa es otra tentación, para que sean las mujeres las que puedan teletrabajar para de paso poder quedarse en casa a cuidar de los niños, porque ahí, por lo menos Comisiones Obreras va a ser muy tajante. No vamos a permitir que sea una fórmula más de discriminación el teletrabajo, porque si ya en el desempleo las mujeres son el doble que los hombres, si ya en prestaciones las mujeres tienen muchas menos prestaciones que los hombres y la mayoría de ellas están sin ningún tipo de prestación cuando están desempleadas, si además una mujer de media tiene que trabajar, depende de las ciudades, entre 2 y 3 meses para cobrar el mismo salario que un hombre, bueno, pues solo faltaba que una vez más el teletrabajo fuera otra fórmula, entre comillas, mágica, para que las mujeres vuelvan o retornen de nuevo a sus casas. Porque, insisto, si eso es así, nosotros nos vamos a oponer radicalmente a que el teletrabajo sea una fórmula o una forma de discriminación de la mujer. Hacía referencia a esa situación que se puede dar ahora en muchos hogares con la vuelta al cole, este 9 de septiembre precisamente aquí en Castilla-La Mancha, en caso de contagios y de que unos padres se tengan que quedar con los niños en casa. Se habla de un supuesto permiso para padres que tengan que quedarse en esta situación. ¿Considera esto una buena opción? Porque hay también polémica o, bueno, diferentes opiniones al respecto. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que nosotros apostamos porque la vuelta al cole sea presencial y segura. Sea segura para los alumnos y para los profesores, pero también lo sea para los que hacen el transporte escolar, también lo sea para los que trabajan en los comedores escolares, también lo sea para los que hacen la limpieza de los centros. Es decir, que hay un montón de personas que están en torno a la educación que tienen que retornar a su puesto de trabajo con unos protocolos perfectamente claros y definidos para evitar el contagio. Porque si el contagio es generalizado, habremos dado 20 pasos hacia atrás. Porque además es imprescindible que el curso empiece y además sea presencial, porque los niños necesitan una formación presencial, porque necesitan socializarse y porque el no hacerlo supondría también, aunque sea colateralmente, pero es importante, porque yo creo que la educación está por encima de muchas cosas, pero tampoco hay que olvidar
que si terminamos haciendo la formación online, terminaremos encerrando a muchos padres en casa y terminaremos destruyendo otro montón de empleos. Entonces, cuando coyunturalmente, intentando acotar al máximo posible, o sea, no cerrar centros educativos, sino aislar aulas cuando se produzca algún caso o cuando se produzca una especie de rebrote, para intentar que el centro siga funcionando, bueno, pues esos niños que se tienen que quedar en casa y sus padres que tienen que hacerlo también para cuidar de ellos, pues tendremos que articular, y en eso también hay que legislar, fórmulas, donde yo creo que aquí tenemos que poner todos carne en el asador, no solamente el gobierno, y aquí no es que esté haciendo abogado del diablo, es que me parece muy responsable. Los trabajadores tendrán que poner de su parte, las empresas también, y luego el gobierno, ¿no? Si pensamos que cuando se produzca eso, el gobierno es el único que se tiene que hacer cargo de ese tipo de prestaciones, pues igual terminamos ahogando al gobierno. Igual lo que hay que buscar son fórmulas de flexibilidad laboral, de recuperación de los tiempos perdidos, donde los trabajadores tengan que adaptarse a jornadas diferentes, pues claro que sí, y los empresarios sean conscientes porque va a haber momentos en que algún trabajador se va a tener que ausentar de su trabajo, ¿no? O incluso pactar que haya una parte del tiempo que sea permiso retribuido, ¿por qué no? Es decir, depende de los, permíteme la expresión, de los riñones que tenga la empresa. Hombre, una empresita pequeña igual no se puede permitir hacer permisos retribuidos porque va justa, ¿no? Pero estamos hablando de que hay empresas muy grandes que tienen pingües beneficios y que en una situación como esta no pueden esperar que sea siempre el gobierno el único que les rescate. Bueno, a veces algunos también tendrán que poner su parte y luego los trabajadores pues también tendrán que esforzarse. Y si realmente pueden compatibilizar el quedarse en casa con perder algún día de trabajo, bueno, pues quien no ha tenido a sus hijos con paperas y no ha pedido una prestación del Estado para hacerlo, sino que se ha buscado la vida de alguna manera. Es decir, hay que compaginar la corresponsabilidad de los tres agentes que van a formar parte o que tenemos que tener protagonismo en eso, para intentar que cuando se produzca, que ojalá sea lo menos posible, pues haya también un mecanismo donde una parte la ponga el Estado, otra parte la ponga el empresario y también el trabajador ponga de su parte para que eso pueda ser. Porque si vamos a la mayor de cerrar centros y volver a encerrarnos, de esto no vamos a salir nunca, ¿no? Una última cuestión, ya que afecta pues, a las campañas agrícolas con motivo de la vendimia, que comienza pues, de forma más generalizada ahora en este mes de septiembre. Ante esta situación sanitaria del COVID, pues preocupa todavía más los rebrotes o posibles casos que se puedan dar entre pues, los temporeros, que son muchos los que llegan aquí a Castilla-La Mancha y a otras zonas a nivel nacional. ¿Se están registrando ya algún tipo de incidencias y qué recomendaciones hay que seguir en estos momentos? A mí no me gusta compararme con nadie, pero quizá el ejemplo pueda servir en este caso. Fíjate, es curioso pensar que hay españoles de nacionalidad española, nacidos en España, que todos los años se van a la vendimia francesa. Y mire usted que es complicadísimo encontrar a un español nacido en España con nacionalidad española y con una bandera española en su mascarilla que quiera irse a la vendimia española, a la vendimia de aquí. Bueno, las tijeras, los capazos, las copas de viña, las espalderas, los remolques son exactamente iguales en Francia y aquí. Lo que cambian son las condiciones laborales, lo que cambian son las condiciones de habitabilidad de los temporeros que van a trabajar. Y lo que cambia es el salario. Entonces, esto es blanco y en botella. ¿Por qué ha habido rebrotes en Albacete? Porque había centenares de inmigrantes, muchos de ellos sin contrato, hacinados en las naves de cereales Salto, hacinados. Si uno solo de ellos se contagia de COVID, en España, que no vienen contagiados de África, se contagia, pues termina contagiando a todos los que están a su alrededor. Como si mañana nos juntamos toda la gente que hay en el sindicato y uno de ellos tiene COVID y nos juntamos sin mascarilla y sin condiciones en esta sala, al final terminamos infectados todos. Es decir, aquí el gobierno, yo creo que el gobierno municipal lo ha hecho bien, va a tirar las naves, ha separado a la gente, las ha tenido aislados, pero esto no es solo responsabilidad del gobierno municipal, no es solo responsabilidad del gobierno estatal, no es solo responsabilidad de la propia persona que viene aquí, que no conoce el idioma y que todas las mañanas lo cogen en una furgoneta para llevarlo hoy usted a saber dónde.
también hay una responsabilidad empresarial. Porque los empresarios en Francia facilitan alojamiento, incluso manutención. Y las personas viven en un domicilio que no es un piso patera, durante el tiempo que dura la vendimia. Y cobran una media de 1.200 euros al mes. Bueno, aquí sabemos que hay casos de explotación a montones. Y que hay intermediarios que se quedan con la mitad del salario. Bueno, ahora que empieza la campaña, lo que hay que hacer es buscar corresponsabilidad también. O sea, si uno quiere que se le recoja la uva, lo que tiene que hacer es contratar. En primer lugar, contratar a las personas, después pagarle un salario digno, que seguramente si eso ocurriera, a lo mejor habría personas que se encuentran en el desempleo en España que se irían a vendimiar, igual que lo hacen a Francia, estaría mucho más cerca. O sea, parecería un contrasentido que alguien fuera capaz de irse al sur de Francia a vendimiar y que no quisiera, por las mismas condiciones, irse a 100 kilómetros de su casa. Si no se hace es porque, desde luego, las condiciones aquí son infinitamente peores. Y no todo está en el beneficio que tienen los franceses con el vino el que tenemos aquí. Yo creo que la cadena de valor cada vez se está asimilando más en un sitio y en el otro. Simplemente que es una, a veces, tremenda irresponsabilidad de empresarios que lo único que quieren es que alguien les lleve a las personas, que recojan la uva y después que desaparezcan. Y eso no puede ser. Imaginemos un empresario del metal que hiciera lo mismo, que por las mañanas alguien le llevara en un autobús 50 trabajadores, los depositara allí, hicieran su trabajo y después desaparecieran. No, el empresario de la empresa del metal tiene responsabilidades, tiene que darles de alta, tiene que velar porque tengan medidas EPIs para no tener contagios. Claro, es que eso, en muchas explotaciones agrarias no se les facilitan EPIs a los trabajadores, ni se les facilitan distancias de seguridad. Por lo tanto, el campo no es otra cosa, como muchas veces los señores de Asaja se empeñan a decir. No es otra cosa. No es otra cosa que justifique que se trabaje en peores condiciones o sin contrataciones regulares. No. Son trabajos y el trabajo se tiene que remunerar. Y además son empresas que muchas veces tienen hasta subvenciones europeas, porque la PAC, que por cierto creo que la PAC de una vez por todas debería de ser una subvención a la producción que se pagara en función también del conjunto de personas que se contratan y las condiciones en las que se hace. Es decir, que si uno tiene una explotación de viña y necesita 100 trabajadores, si al mirar la seguridad social vemos que de alta solo se han dado 50, pues esa debe ser una causa para que la PAC no se le pague a ese empresario. Y esto que digo sé que tampoco va a ser agradable, pero lo que no podemos hacer es poner la mano, pero no tener ningún tipo de responsabilidad. Y es que, insisto, en las campañas, todas las personas subsaharianas, marroquíes, búlgaros, rumanos, que están en nuestros campos, es porque van a trabajar. O sea, aquí hacer el salto, esos 500 que estaban ahí, no estaban por capricho, porque les gustara estar ahí hacinados, estaban porque todas las mañanas, insisto, los cogían para ir a trabajar. Y por lo tanto, si iban a trabajar, iban a una empresa, y esa empresa, pues hasta ahora, ha estado ausente de la responsabilidad. Aquí se ha atacado al ayuntamiento, a la junta, han enfrentado a los vecinos, se ha hablado incluso de traer al ejército, pero aquí nunca se ha dicho, ¿y dónde están los empresarios? Bueno, pues yo sí, desde aquí, desde esta plataforma, quiero decir, ¿y dónde están los empresarios?, ¿no? Pues Paco de la Rosa, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por atendernos una vez más y nada, pues seguiremos pendientes de todo lo que vaya aconteciendo con todos estos asuntos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y a ustedes, a los seguidores y seguidoras del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, también muchísimas gracias una vez más por seguir la actualidad con nosotros y hasta la próxima.